Juan Wayne Bobbitt y Lorena Bobbitt son dos nombres que se hicieron muy familiares para el público estadounidense. Lorena se hizo famosa después de cortar el pene de su esposo con un cuchillo mientras él dormía. En cuanto a Juan Wayne, el hombre que se convirtió en una estrella inesperada después del incidente, alcanzó la fama en películas para adultos, ganando más de $6 millones por sus papeles. De la noche a la mañana, la familia Bobbitt pasó de ser desconocida a convertirse en el centro de atención de todas las portadas de tabloides en Estados Unidos. La inquietante historia de la pareja dominó los noticieros nocturnos a nivel nacional, fue cubierta continuamente por los medios de comunicación. Sus imágenes se asociaron con titulares impactantes para mayores de 18 años y aparecieron en programas de entrevistas nocturnos. A primera vista, el incidente parecía un simple conflicto doméstico, con una esposa enojada atacando a su marido mientras el pobre hombre estaba indefenso. Sin embargo, en realidad, la historia de Lorena y Juan era más complicada, atrayendo a millones de espectadores y provocando intensos debates en todo Estados Unidos. Al final, ¿quién fue la víctima y quién fue el verdadero culpable en esta historia? Todo el mundo sabe que le corté el pene. Hablan de lo que hice, pero no de lo que él me hizo a mí, dijo Lorena. Hoy les contaré la historia completa y precisa de Juan y Lorena Bobbitt, así como lo que sucedió exactamente en su relación que llevó a este notorio incidente. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para mantenerse al tanto de nuestros emocionantes videos. En la noche del 23 de junio, el urólogo Hinsen recibió una llamada del hospital donde trabajaba en los suburbios de Manassas, Virginia. Al otro lado de la línea estaba un hombre llamado Juan Wayne Bobbitt, que gritaba histéricamente por teléfono que su pene había sido amputado y que necesitaba ayuda de emergencia de inmediato. Hinsen no pudo ocultar su asombro, había tratado muchas lesiones graves, pero nunca se había enfrentado a una situación como esa. Le pidió al hombre que fuera a verlo de inmediato para someterse a una cirugía. Por supuesto, el doctor no tenía idea de que esa noche cambiaría por completo su carrera, un evento que los medios diseccionarían sin cesar durante décadas. Unos 30 minutos después de la llamada urgente, el de Hinsen recibió a su invitado especial. Juan apareció en la entrada del hospital en un estado crítico, su rostro pálido, su cuerpo temblando por la pérdida de sangre, ambas manos agarrándose el abdomen inferior. Su parte inferior estaba descubierta, apenas cubierta por una toalla, con un líquido rojo fluyendo desde sus piernas hacia el suelo del hospital. Inicialmente, los médicos revisaron las muñecas de Juan, pensando que la sangre provenía de una herida en sus manos. Sin embargo, los profesionales médicos quedaron atónitos al darse cuenta de que toda la sangre provenía de la parte privada de la víctima. Sin perder un segundo, las enfermeras y los médicos del hospital llevaron rápidamente al hombre a la sala de operaciones. Mientras tanto, no muy lejos del hospital, un grupo de policías estaba reunido en un pequeño terreno cubierto de hierba frente a una tienda 7-Eleven. Observaban algo hablando entre ellos, pero dudando en acercarse, que los hacía sentirse tan confundidos y ansiosos. Resultó que frente a ellos, en el suelo húmedo, estaba el pene amputado de Juan Wayne Bobbitt. Los oficiales en la escena no estaban preparados para esta situación, y ninguno se atrevía a recogerlo. Después de un momento de duda, uno de los oficiales decidió llamar al equipo de rescate médico. Estos profesionales tenían guantes y podían manejar la evidencia de manera más profesional. Minutos después, el equipo de rescate llegó, recogiendo rápidamente el órgano amputado, colocándolo cuidadosamente en una bolsa de perritos calientes de la tienda de conveniencia. Luego envolvieron la bolsa en hielo y la transportaron directamente al hospital donde Juan estaba siendo operado. Al principio, el de Hinsen tenía solo una opción: realizar una cirugía reconstructiva para que Juan pudiera orinar normalmente, pero su función sexual nunca se recuperaría. En otras palabras,
La parte inferior del cuerpo de Juan se parecería a la de una mujer, lo que para Juan era poco menos que una sentencia de muerte. Sin embargo, justo cuando los médicos estaban discutiendo para finalizar el plan, la puerta de la clínica se abrió de repente. Un policía, jadeando fuertemente, irrumpió con una bolsa envuelta en hielo y gritó: «Lo encontramos, está intacto». Toda la sala se paralió y de inmediato los médicos se acercaron para examinar el contenido de la bolsa. Según el estado del objeto, los médicos creían que Juan aún podía salvarse. Si la cirugía de reimplantación se realizaba rápidamente, Juan Wayne-Bobbitt podría recuperar la función normal. Sin dudar ni un segundo más, Himsen y los demás médicos del hospital emprendieron una carrera contra el tiempo. La cirugía duró 9 horas completas. Se aplicaron todas las técnicas más avanzadas para reconectar los tejidos amputados. Y cuando se completó la última sutura, los médicos respiraron aliviados. Lo lograron. Juan y su preciado habían sido salvados. ¿Y qué pasó con Lorena Bobbitt? Después de cortar el pene de su esposo, ¿a dónde fue? ¿Qué hizo? Ese día, después de actuar, Lorena no se detuvo a mirar a Juan retorciéndose de dolor. La mujer, con el cuchillo manchado de sangre en una mano y agarrando con fuerza lo que acababa de cortar en la otra, corrió hacia su auto y se alejó a toda velocidad, en la oscuridad de la noche. Durante todo el trayecto, las lágrimas corrían por su rostro. Su mente era un torbellino de caos y emociones. La propia Lorena no podía creer lo que acababa de hacer. No fue hasta que pasó por un campo vacío que Lorena se dio cuenta repentinamente de lo que tenía en la mano. Con un movimiento decidido, bajó la ventana y lo arrojó afuera. Lorena continuó conduciendo hasta la casa de su amiga, la dueña del salón de uñas donde trabajaba. Al ver a su amiga, se derrumbó llorando y contó toda la historia. Cuando la noticia del incidente se difundió, explotó de inmediato. Periodistas de todas partes acudieron para cubrirlo y los canales de televisión competían por extraer cada detalle. El caso de Juan y Lorena Bobbitt superó todas las noticias de celebridades de Hollywood, eclipsando los escándalos políticos para convertirse en el titular número 1. Sin embargo, al principio, el público lo veía como una historia ridícula y cómica. Algunos programas incluso hicieron películas y otros crearon memes para adultos sobre el caso. Pero cuando se revelaron las oscuras verdades detrás del matrimonio de los Bobbitt, nadie pudo seguir riendo. Juan Wayne-Bobbitt nació en Niagara Falls, Nueva York. Cuando tenía solo 3 años, él y sus 2 hermanos fueron puestos al cuidado de sus tíos. Ellos criaron no solo a los 3 hermanos Bobbitt, sino también a sus propios 4 hijos. Con una familia numerosa y un afecto compartido, fue este entorno lo que hizo que la infancia de Juan no fuera completamente tranquila. Al crecer, Juan decidió unirse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, esperando que el entorno militar lo ayudara a volverse autosuficiente y disciplinado. En 1988, en un baile de oficiales del Cuerpo de Marines, Juan Bobbitt conoció a Lorena Gallo por primera vez. Una mujer de Ecuador, criada en Venezuela, que había llegado a los Estados Unidos con una visa de estudiante. Desde el primer momento, Juan quedó cautivado por la belleza sencilla, delicada de Lorena. En cuanto a ella, la imagen de un soldado fuerte, rudo y apuesto hizo que su corazón latiera más rápido. Era muy amable, muy encantador, muy educado, y me enamoré de él. Tenía hermosos ojos azules, y simplemente pensé que era muy atractivo. Lorena creía que Juan era un verdadero caballero, el hombre ideal que siempre había estado buscando. El amor floreció rápidamente y sus citas románticas hicieron que ambos se sintieran inmersos en la felicidad. Proveniente de una familia católica, Lorena nunca había tenido novio antes. Era demasiado joven, demasiado ingenua, y Juan se convirtió en su primer amor. Después de un corto periodo, decidieron mudarse juntos y la pareja se casó justo después del 20º cumpleaños de Lorena. Sin embargo,
detrás de la hermosa historia de amor se ocultaba una dura realidad. Juan admitió que se sentía presionado porque la visa de Lorena estaba a punto de expirar. A pesar de su duda, se llevó a cabo una boda sencilla. No hubo fiesta grande ni multitud, solo un juez de paz como testigo. Él llevaba su uniforme del cuerpo de marines. Ella vestía un vestido de novia blanco y se dieron un beso feliz. Pero poco después de la boda, Lorena se dio cuenta de que Juan no era tan perfecto como ella había imaginado. Cómo se convirtió su vida matrimonial en una pesadilla y que llevó a Lorena Bobbitt a tomar el cuchillo en esa fatídica noche. Después de la boda, Juan y Lorena Bobbitt se establecieron en Manassas, Virginia. Al principio, su vida parecía pacífica, pero pronto comenzaron a aparecer grietas. En 1991, Juan Bobbitt dejó el cuerpo de marines y tuvo dificultades para encontrar empleo estable. No podía mantener un ingreso constante, lo que puso presión financiera sobre su esposa, Lorena. Lorena Bobbitt trabajaba como niñera para Hannah Bisutti, dueña de un salón de belleza local, antes de convertirse en manicurista en su tienda. Con su trabajo estable, Lorena rápidamente se convirtió en la principal fuente de ingresos de la familia. Al principio, la pareja vivía en un pequeño apartamento, pero Lorena siempre quiso una vida mejor. Repetidamente sugirió que su esposo encontrara maneras de ganar dinero para poder mudarse a una casa más espaciosa. Lorena era una buena esposa la mayor parte del tiempo, pero estaba obsesionada con lograr su propio sueño americano. Una casa grande, un yate, un Mercedes. Lorena quería todas esas cosas. Sin embargo, Juan parecía bastante frustrado con las exigencias de su esposa, sintiendo que eran irrazonables. Él solo quería una vida tranquila en su hogar actual, mientras su esposa aspiraba a un estilo de vida acomodado. Quizá esta diferencia causó tensión en su relación. Juan Bobbitt nunca había mostrado comportamientos violentos cuando estaban saliendo, pero todo cambió por completo después del matrimonio. Según Lorena, solo un mes después de la boda, Juan la golpeó por primera vez y con el tiempo la violencia se intensificó. Por su parte, Juan negó todas las acusaciones, insistiendo en que tenían discusiones intensas pero que nunca agredió físicamente a su esposa. Según él, era Lorena quien lo golpeaba y él solo trataba de someterla o controlarla. Siendo católica, Lorena no podía soportar la idea del divorcio. Temía que dejar a Juan la convirtiera en un fracaso y que sus matrimonios posteriores no fueran felices. Por lo tanto, a pesar del comportamiento violento que soportaban, Lorena trató de mantener la relación. Más tarde, Lorena descubrió que estaba embarazada. Estaba ansiosa por tener un bebé, esperando que un hijo mejorara su matrimonio. Pero Juan no pensaba lo mismo. Él le dijo bruscamente que no era capaz de ser madre y le aconsejó que abortara. Ella creyó que si mantenía al bebé, Juan la abandonaría, así que finalmente optó por interrumpir el embarazo. Pero esa no fue la única dificultad que Lorena tuvo que soportar. Había algo mucho peor, y también fue la principal razón detrás del infame caso que siguió. Durante su matrimonio, Lorena afirmó que Juan la forzaba a tener relaciones sexuales y la violaba repetidamente. Empujones, golpes, patadas. Estos actos ocurrían con frecuencia en su dormitorio, como si el hombre se excitara particularmente con el sexo violento. Así, su matrimonio dejó de ser un hermoso sueño para convertirse en una pesadilla, preparando el escenario para la fatídica noche que conmocionó a Estados Unidos. Alrededor de las 3:15 am, Juan Wayne Bobbitt regresó a su apartamento con su esposa, completamente borracho después de salir de fiesta con amigos. Tan pronto como entró al dormitorio, impulsado por el alcohol, Juan Bobbitt atacó a su esposa. Lorena, demasiado débil para resistir, solo pudo apretar los dientes y soportar. Más tarde, al dar su testimonio en el tribunal, Juan Bobbitt ofreció explicaciones contradictorias sobre lo sucedido en su apartamento ese día.
Dijo que no podía recordar si tuvo relaciones sexuales con su esposa o, en caso de haberlo hecho, que fue consensuado. Pero para Lorena, nada fue consensuado en esa terrible noche. Con dolor y la mente en un torbellino, Lorena se arrastró hasta la cocina para tomar un vaso de agua. En ese momento, recuerdos brutales inundaron su mente como una tormenta. Recordó los golpes, la humillación, las amenazas. También recordó las veces que quedó embarazada y fue obligada a abortar porque Juan no quería hijos. Justo entonces, sus ojos se posaron en un cuchillo que estaba en la encimera de la cocina. En ese instante, un destello de ira atravesó su mente, la rabia reprimida durante tanto tiempo, y Lorena decidió vengarse. Lorena regresó al dormitorio agarrando el cuchillo de 20 que acababa de tomar de la cocina. Juan estaba durmiendo profundamente, cubierto con una manta, sin darse cuenta de que Lorena estaba parada justo a su lado. La mujer retiró la manta y, en un arrebato de furia, Lorena bajó el cuchillo hacia la ingle de Juan Bovid. La sangre salpicó, empapando las sábanas. Pero en ese momento, Lorena no veía nada más que el odio acumulado durante años. Juan se despertó repentinamente por el dolor punzante entre sus piernas. No entendía lo que había sucedido. Solo veía mucha sangre debajo de su cintura. Juan gritó de terror al ver a Lorena sosteniendo el cuchillo junto con su hombría amputada. En ese momento, Juan pensó en una escena de película de terror y creyó que estaba a punto de morir. A pesar del dolor agonizante de Juan, Lorena salió rápidamente del apartamento, llevando la parte amputada, mientras Juan llamaba frenéticamente al hospital pidiendo ayuda. Juan Bovid fue llevado por un amigo al Prince William Hospital, a unos 10 minutos de distancia, y se sometió a una larga cirugía para reimplantar sus genitales. Lorena Bovid fue arrestada poco después y acusada de heridas maliciosas. La historia se convirtió de inmediato en una sensación mediática, pero la gente se centró únicamente en el acto brutal de Lorena, olvidando las causas subyacentes. Este caso impactante llevó la violencia doméstica al debate nacional. Lorena Bovid, una mujer de 24 años, con cabello negro, áspero y ojos tristes y profundos, se hizo famosa. Algunos la apoyaron, pero la mayoría criticó a Lorena, argumentando que, sin importar lo sucedido, cortar la hombría de su esposo y tirarla como basura era inaceptable. El juicio de Lorena fue transmitido en vivo, con aproximadamente 15 camiones satelitales y 200 periodistas presentes. El caso se convirtió en uno de los eventos legales más reportados de la época. Incluso los vendedores de comida fuera del juicio aprovecharon el evento para atraer clientes vendiendo camisetas con el lema "El amor duele", principalmente para apoyar a Juan Wayne Bovid. Los programas sensacionalistas distorsionaron la verdad al retratar a Lorena como una mujer latina de temperamento fuerte y vengativa en busca del sueño americano, mientras que Juan Bovid fue presentado como un pobre esposo, víctima de un ataque brutal. En el momento del juicio, Lorena fue acusada de heridas maliciosas y enfrentaba hasta 20 años de prisión si era declarada culpable. En el tribunal, Lorena Bovid afirmó que su esposo la había agredido sexualmente en múltiples ocasiones, incluida la noche del ataque con el cuchillo. Su equipo de defensa argumentó que era una víctima de abuso y que sus acciones fueron el resultado de un impulso irresistible tras años de maltrato. La fiscalía argumentó que Lorena atacó al hombre que pensaba que estaba amenazando su sueño de vivir en Estados Unidos porque Juan quería el divorcio. Los testigos en el juicio presentaron pruebas impactantes. Algunos confirmaron que Juan golpeaba con frecuencia a su esposa, con moretones en su cuerpo como prueba innegable. Mientras tanto, Juan Bovid fue arrestado y acusado de agresión sexual conyugal basándose en la afirmación de Lorena de que él la había violado. Juan se declaró no culpable. «Soy inocente», dijo. «No sé por qué estoy aquí». Por el contrario, Juan afirmó que Lorena era la violenta en su matrimonio. Intentó retratar a Lorena como una mujer codiciosa y materialista,
Afirmó que lo horrible que hizo Lorena ese día fue simplemente porque estaba enojada y tenía miedo de que Juan la dejara. Finalmente, después de muchas sesiones tensas, el 22 de enero de 1994, el jurado declaró a Lorena Bobbitt no culpable por razón de locura temporal. Se le ordenó permanecer en un hospital psiquiátrico durante 5 semanas para tratamiento y evaluación. Juan fue absuelto en noviembre de 1993. Al hablar sobre el veredicto de su esposa, dijo: todos estaban impactados. Increíble, ¿cómo pudo salir impune? Después de que Lorena Bobbitt fue liberada del hospital estatal, concedió una segunda entrevista en marzo de 1994, diciendo que tanto ella como Juan eran víctimas de una situación trágica. La mujer compartió en entrevistas que lamentaba sus acciones. Nunca quise hacerle daño a nadie. Nunca antes había lastimado a alguien, dijo. Simplemente sucedió. Pero Juan Bobbitt no lo creyó. No lo creo, dijo. No pienso que ella sea una víctima. No, ella es solo codiciosa, egoísta y obstinada. No se permitieron cámaras en la sala del tribunal, ya que se trataba de un caso de agresión sexual, pero los medios pudieron transmitir el juicio de Lorena. El caso se convirtió en una noticia ampliamente cubierta y uno de los casos más famosos de ella dijo de esa época. Muchos apoyaron a Lorena como una víctima que luchaba contra el abuso doméstico. En contraste, Juan aprovechó su nueva fama al aparecer en eventos mediáticos e incluso protagonizar películas para adultos. Después de que el juicio de Juan terminara en 1993, emprendió una gira mediática por 40 ciudades. Participó en conciertos, eventos y entrevistas en programas de radio, incluidas múltiples aparicionnes en The Howard Stern Show. Ganó mucho dinero después del incidente, pero Juan Bobbitt nunca pagó la factura del hospital por la cirugía de reimplantación genital. Juan disfrutó de la atención sin importar lo negativa que fuera. Incluso formó una banda de rock, a la que llamó Severed Part. Organizó firmas de autógrafos de camisetas con una caricatura de Lorena sosteniendo un cuchillo. Sin embargo, su banda pronto se disolvió. Continuó persiguiendo una carrera en el entretenimiento para adultos y, en 2013, Juan afirmó haber dormido con 70 mujeres desde el ataque de venganza. Mientras tanto, Lorena volvió a una vida pacífica, trabajando como manicurista en Manassas, y se convirtió en defensora de los sobrevivientes de violencia doméstica. En 2007, fundó una organización benéfica para apoyar a las víctimas de abuso y a sus hijos. La pareja se divorció oficialmente en 1995 después de 6 años de matrimonio. La historia de Juan y Lorena Bobbitt es una tragedia típica de un matrimonio lleno de violencia y dolor. ¿Fue Lorena realmente la agresora? ¿O solo fue una víctima llevada al límite? ¿Y Juan? ¿Fue el esposo que sufrió una brutal venganza o su violencia encendió la furia de su esposa? Independientemente de la respuesta, el caso Bobbitt sigue siendo un recordatorio contundente de la violencia doméstica, donde el amor, cuando se aplasta durante demasiado tiempo, puede convertirse en un fuego que destruye a ambas personas en la relación. El caso también expone una amarga verdad: innumerables mujeres han sido y siguen siendo abusadas sin hablar, sabiendo que, si lo hacen, nadie podría creerles. Pero Lorena obligó al mundo a prestar atención, hizo que la gente hablara sobre un tema que antes preferían ignorar. ¿Qué opinas sobre este caso? En tu opinión, ¿quién es la verdadera víctima aquí? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por ver todo el video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido cautivador. Adiós y hasta la próxima.